No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Hay experiencias que te dejan pensando durante años, no porque hayas visto algo paranormal, sino porque todo encajó de una forma tan precisa que parece imposible que haya sido casualidad. Esto me pasó hace algunos años, y todavía cuando lo recuerdo siento ese pequeño escalofrío en la espalda. Para ponerlo en contexto, yo vivo a más de 300 millas del lugar donde crecí. Me mudé por trabajo, buscando empezar de cero, lejos de la gente que conocía y de la rutina de mi adolescencia. En la ciudad donde vivo ahora prácticamente no tengo conexiones del pasado, nadie de la secundaria, nadie de la infancia. Es como si hubiera partido mi vida en dos etapas completamente separadas. Esa noche estaba en mi departamento, sentado frente a la computadora como cualquier otro día. Eran alrededor de las 10 de la noche. No estaba haciendo nada importante, solo navegando por internet, medio aburrido, y de la nada, sin hambre, sin antojo específico, sin ningún plan, sentí una urgencia enorme de levantarme y salir. No era un pensamiento racional tipo, tengo ganas de comer algo. Era más bien una sensación física, casi como una orden silenciosa en la cabeza. Me puse los zapatos casi sin pensarlo y bajé al estacionamiento. Me subí a mi camioneta y ahí empezó lo más extraño, esa sensación de gira aquí, avanza, dobla en la próxima calle. No escuchaba voces, era más como si mi mente tuviera activado un GPS interno que ya sabía exactamente a dónde quería ir. Yo simplemente lo seguía. Pasé por varias calles sin cuestionarlo. En el trayecto incluso pasé cerca de un restaurante de hamburguesas que estaba a 1,5 millas de mi departamento. Podría haber parado ahí si solo hubiera sido hambre, pero no, la sensación me empujaba a seguir manejando. Terminé conduciendo casi 10 millas hasta el restaurante de hamburguesas más lejano de los 3 que hay en mi ciudad. Cuando estacioné pensé, bueno, supongo que sí tenía hambre y no lo sabía. Traté de racionalizarlo. Entré al local y el ambiente estaba un poco tenso. Había un tipo tambaleándose cerca del mostrador, hablando incoherencias, molestando a los clientes. A simple vista parecía completamente borracho. Algunos empleados estaban incómodos y noté que ya habían llamado a la policía. Entonces ese hombre se giró hacia mí y lo reconocí al instante. Habíamos tomado varias clases juntos en la secundaria años atrás. No éramos amigos cercanos, pero sí lo suficiente como para saber detalles importantes de su vida. Por ejemplo, sabía que era diabético y sabía que en una ocasión en la escuela había tenido un episodio fuerte porque se le habían descontrolado los niveles de azúcar. Recuerdo perfectamente cómo actuaba en ese momento, confundido, torpe, incoherente. Era exactamente lo mismo que estaba viendo frente a mí. En ese segundo todo hizo clic. No estaba borracho, no estaba drogado, su azúcar estaba peligrosamente baja. En ese momento todo hizo sentido, como si esa misma sensación que me llevó hasta ahí dijera, para esto viniste. Sin pensarlo demasiado, me acerqué al mostrador, pedí un vaso grande de refresco azucarado y se lo puse en la mano. Al principio estaba desorientado, pero logré que empezara a beber. Tardó apenas unos minutos en empezar a reaccionar. Su mirada dejó de estar perdida, empezó a enfocar, a hablar con más coherencia. Cuando llegaron los policías, la situación ya era otra. Si yo no hubiera estado ahí, lo más probable es que se lo hubieran llevado a la cárcel por alteración del orden público, pensando que estaba ebrio. Y en ese estado, sin azúcar en sangre, pudo haber terminado en coma, o peor. Después de estabilizarse, me miró con esa mezcla de vergüenza y alivio que solo alguien que estuvo a punto de perder el control puede tener. Hablamos un poco. No podía creer que yo estuviera ahí, en esa ciudad, en ese lugar específico. Yo tampoco podía creerlo. Lo más extraño no fue reconocerlo, fue todo lo que pasó antes, esa necesidad casi física de salir, de conducir, de tomar exactamente ese camino, ignorando opciones más cercanas y lógicas. No había pensado en él en años, no sabía que vivía ahí, no había ningún motivo racional para que yo estuviera en ese restaurante esa noche. Y sin embargo, ahí estaba. Creo que el universo, la mente subconsciente o lo que sea que esté ahí afuera, nos empuja exactamente cuando tiene que hacerlo, y esa noche, por alguna razón que nunca entenderé del todo, me empujó a manejar 10 millas, para salvarle la vida a alguien que no veía desde la adolescencia.
Hay experiencias que se quedan contigo no porque hayan sido necesariamente aterradoras, sino porque rompen por completo tu idea de lo que es real. Esto me pasó hace casi 2 años y hasta el día de hoy todavía no logro decidir si fue un sueño extremadamente vívido o algo más. Recuerdo que me dormí como cualquier otro día. No estaba estresada, no había visto nada extraño antes de acostarme, no tenía pensamientos raros. Todo fue completamente normal, pero dentro del sueño, si es que fue un sueño, era casi de madrugada. Yo lo sabía. Era esa hora silenciosa donde todo está oscuro y el mundo parece suspendido. Sentía que eran aproximadamente las 2:30 de la mañana. De repente me levanté de mi cama. No fue como en los sueños normales donde todo es borroso. Era consciente. Sentía mis pies tocar el piso frío. Llevaba puesta una pijama blanca, la misma que realmente tenía en la vida real en ese tiempo. La luz estaba apagada y solo entraba un reflejo tenue por la ventana, esa luz azulada de la madrugada. Lo primero que noté fue mi habitación. Era mi cuarto, pero no era mi cuarto. La distribución era distinta. Había muebles que no reconocía, el closet estaba en otro lugar. Había una cómoda más grande, incluso los colores parecían ligeramente diferentes, como si el tiempo hubiera pasado y las cosas hubieran cambiado. No era un escenario fantasioso, era una versión más evolucionada de mi propio espacio. Sentí una mezcla de curiosidad y confusión, entonces volteé hacia el espejo, y ahí fue donde todo se volvió realmente perturbador. La persona reflejada no era la versión joven que yo conocía, era yo, pero con aproximadamente 80 años. Mi rostro tenía arrugas profundas, el cabello completamente canoso, la piel más delgada, pero era mi cara. No era otra mujer, no era alguien desconocido, era yo envejecida. No sentí terror inmediato, fue más como un shock silencioso. Me acerqué más al espejo tratando de entender. Moví la mano y el reflejo la movió. Parpadeé y esa mujer mayor también parpadeó. Después caminé hacia la ventana. Lo que vi afuera terminó de romper cualquier lógica. Mi calle no era la misma, había construcciones nuevas, edificios más altos, casas que no existían en mi presente. El entorno parecía más desarrollado, como si hubieran pasado décadas. No era un paisaje apocalíptico ni extraño, simplemente futuro. En ese momento tuve una claridad que me asustó. No sentía que estuviera soñando, sentía que estaba en otro tiempo. Esa fue la parte más inquietante. No era la sensación típica de sueño donde sabes que algo no encaja. Era como si mi conciencia hubiera sido trasladada a una versión futura de mi vida. Pensé en salir del cuarto, caminar por la casa, explorar más, confirmar si realmente estaba en otra época. Pero el miedo me paralizó. ¿Qué pasaba si salía y no podía volver? ¿Y si eso no era un sueño y estaba invadiendo algo que no debía? Esa idea me dio pánico, así que decidí hacer lo único que se me ocurrió. Regresar a la cama. Me acosté en esa cama que no era exactamente la mía, pero sí lo era. Cerré los ojos con fuerza y pensé, quiero volver. Y fue inmediato. Abrí los ojos y estaba en mi habitación actual. Miré el reloj del celular que estaba en mi buró. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada, la misma hora que en esa otra realidad. Intenté moverme y sentí el cuerpo pesadísimo, como si algo me presionara contra el colchón. No podía reaccionar de inmediato. Estaba paralizada, pero no como en una parálisis del sueño típica donde ves sombras o figuras. Era más bien la impresión, el shock mental de lo que acababa de experimentar. Mi corazón estaba acelerado, sentía frío. No podía dejar de pensar en la versión anciana de mí misma mirándome desde el espejo. Desde entonces no he vuelto a tener una experiencia igual. A veces me pregunto si fue un desdoblamiento, un viaje astral, un salto temporal de mi conciencia o simplemente la creación más realista que mi mente ha producido. Pero hay algo que no puedo ignorar, la sensación de haber estado ahí, de haber habitado mi propio futuro por unos minutos. Hay personas que, aunque se van cuando apenas estás empezando a vivir, dejan una huella tan profunda que su presencia nunca desaparece del todo. Mi abuelo fue exactamente eso para mí. Murió cuando yo tenía 5 años, pero su influencia en mi familia era enorme. No era el típico abuelo que estaba todo el tiempo jugando contigo. Su forma de estar presente era más silenciosa, más constante. Todos mis tíos y tías siempre decían que yo era su nieto favorito.
No sé si era cierto, pero sí recuerdo que cuando él estaba vivo, yo me sentía completamente protegido. Mi familia no era precisamente el ejemplo perfecto de estabilidad. Había muchos problemas, discusiones, situaciones complicadas. Aún así, mi abuelo siempre hacía lo que podía para que yo estuviera bien. Después de que falleció, las cosas se desordenaron todavía más. A los 9 o 10 años terminé entrando al sistema de acogida. No voy a entrar en todos los detalles, pero fue una etapa dura. Sentirte arrancado de lo que conoces, aunque no fuera lo mejor, es algo que te marca. Una pariente mía decidió hacerse cargo de mí. Ella realmente se esforzó por darme un lugar estable. Me llevó a su casa una noche bastante tarde. Yo estaba agotado, confundido y emocionalmente saturado. Nunca había pasado tiempo en esa parte de la ciudad. No tenía idea de dónde estaba exactamente. Todo era nuevo, las calles, los sonidos, incluso el olor del lugar. Esa primera noche dormí en un colchón en el suelo. Recuerdo que me sentía pequeño, vulnerable, y fue esa noche cuando tuve el sueño más vívido de toda mi vida. En el sueño estaba en un patio de escuela. No era un lugar genérico, se sentía real, específico. Estaba sosteniendo la mano de mi abuelo. Podía sentir la textura de su piel, el peso de su mano envolviendo la mía. Él se arrodilló a mi lado y me abrazó. No era un abrazo rápido, era de esos que te hacen sentir que todo va a estar bien. Después se puso de pie y empezamos a caminar por el lugar. Mientras caminábamos me decía que las cosas iban a cambiar, que no todo iba a ser fácil, que iba a enfrentar momentos muy duros. Yo lo escuchaba con esa mezcla de miedo y confianza que solo un niño puede tener cuando alguien a quien ama le habla con seriedad. Caminamos por el patio. Vi el área de juegos, los columpios, la estructura para trepar. Recuerdo claramente una pared redonda llena de ventanas, algo que me llamó la atención porque se veía diferente a cualquier escuela que yo conociera. Él se detuvo en medio del campo abierto, se arrodilló otra vez frente a mí y me miró directo a los ojos. Me dijo que tenía que mantenerme fuerte, que debía seguir mi corazón, que la vida era caótica, que iba a doler muchas veces, pero que al final de todo ese dolor encontraría felicidad. Luego me abrazó de nuevo y me dijo que me amaba, y desperté. Al día siguiente me llevaron a inscribirme en la escuela de mi nueva zona. Yo iba nervioso, con ese nudo en el estómago típico del primer día, pero multiplicado por 1000 porque no solo era un cambio de escuela, era un cambio de vida. Cuando entré al patio se me heló el cuerpo. Era exactamente el mismo lugar del sueño. El área de juegos estaba en el mismo sitio. El campo abierto era igual, y esa pared redonda llena de ventanas existía. Resultó ser la biblioteca de la escuela. Todo coincidía con una precisión imposible. Yo jamás había estado ahí antes. No había visto fotos, no conocía a nadie en esa zona. Me quedé quieto unos segundos tratando de procesarlo. Sentí una mezcla de asombro y una especie de paz extraña, como si alguien me hubiera preparado para ese momento. Durante el recreo, algunos días iba a sentarme justo en el mismo punto del campo donde en el sueño mi abuelo se había arrodillado frente a mí. Me sentaba ahí, respiraba y recordaba sus palabras. En ese entonces yo no dudaba ni un segundo de que realmente lo había visto. Para mí no era un simple sueño. Le conté a mi familia, emocionado. Obviamente nadie me creyó. Pensaron que era imaginación de niño, una forma de procesar el duelo y el cambio. Y tal vez parte de eso sea cierto, pero hay detalles que hasta hoy no puedo explicar. Los años siguientes no fueron fáciles. Pasé por momentos muy duros, cambios constantes, pérdidas, inseguridad, dolor. Hubo etapas donde sentí que me estaba rompiendo por dentro. Más de una vez recordé sus palabras sobre que nada sería sencillo, y también recordé lo último que me dijo, que después de todo el dolor vendría la felicidad. Hoy, mirando atrás, puedo decir que tenía razón. Pasé por el infierno en muchos sentidos, pero también logré construir una vida estable. Encontré paz, encontré alegría real. Soy más feliz de lo que alguna vez pensé que sería posible. No sé si fue un sueño premonitorio, una forma de mi mente infantil de darme fuerzas o si de alguna manera que no entendemos, mi abuelo realmente vino a despedirse y a guiarme en el momento más vulnerable de mi vida. Solo sé que ese patio existía antes de que yo lo conociera y que sus palabras, las que escuché en ese campo bajo el cielo, se cumplieron exactamente como él dijo. Gracias, abuelo.
Hay historias que no encajan en una sola categoría, no son del todo paranormales, pero tampoco pueden explicarse fácilmente como simples coincidencias. Esta es una de esas historias que, aunque han pasado años, todavía me revuelven la cabeza cuando las recuerdo. Para que entiendan el contexto, mi madre no fue una buena madre. Fue verbal y físicamente violenta durante toda mi infancia. Crecí en un ambiente de tensión constante, preocupada en cada momento, sin saber qué versión de ella iba a encontrar cada día. Con el tiempo, entendí que, para sobrevivir emocionalmente, necesitaba cortar todo vínculo. Más de 10 años antes de que muriera, rompí completamente el contacto con ella por mi propia seguridad. Soy hija única. No tengo hermanos, no tengo una red familiar extendida. Cortar la relación con ella fue doloroso, pero también fue liberador. Después de hacerlo, mi vida empezó a estabilizarse. Me enfoqué en mi carrera, en mis amistades, en construir algo diferente a lo que había vivido. Cuando ella murió, yo ni siquiera lo sabía. En ese momento, mi vida estaba en uno de sus mejores puntos. Me acababan de ascender en el trabajo, estaba ahorrando para mudarme a la costa oeste. Había hecho un viaje increíble explorando ciudades, reencontrándome con amigos, imaginando un futuro completamente distinto. No había razones objetivas para sentir tristeza profunda, pero el primer viernes de diciembre de ese año, algo cambió. Sin previo aviso, me invadió una depresión intensa. No era una tristeza leve, era pesada, abrumadora. Yo tengo antecedentes de depresión biológica, así que al principio pensé que simplemente era un episodio más. Esperé que pasara, pensé que sería algo pasajero, pero no lo fue. Lo que me desconcertó fue lo repentino. Un día estaba bien, al siguiente estaba hundida en una oscuridad que no tenía explicación clara, y entonces comenzaron los pensamientos extraños. Empecé a pensar obsesivamente en uno de los joyeros de mi madre, un joyero específico donde guardaba peinetas y accesorios para el cabello con plumas, cosas llamativas, un poco anticuadas, pero muy características de ella. No sé por qué ese objeto en particular, no era algo que yo hubiera querido en el pasado. Pero de repente no podía dejar de pensar en lo triste que era no tener esos accesorios como recuerdo. Luego mi mente giraba hacia el otro extremo. Qué alivio no tenerlos, porque me recordarían todo lo doloroso que viví. Y el ciclo se repetía. Arrepentimiento, alivio, arrepentimiento, alivio. Se volvió una especie de bucle mental constante. Llegó un punto en el que incluso empecé a buscar en internet peinetas similares con plumas, aunque jamás he sido el tipo de persona que usa ese tipo de accesorios. Era irracional, lo sabía, pero no podía soltar la idea. Un año después, pocos días antes del primer aniversario de su muerte, aniversario que yo todavía desconocía, pasó algo más fuerte. Una noche me quedé dormida en el sofá y tuve el sueño más vívido que recuerdo haber tenido sobre ella. No era un sueño caótico como suelen ser los míos, era lineal, coherente, con principio, desarrollo y fin. En el sueño estábamos en una escena que mezclaba un recuerdo real con un escenario que no podía existir tal cual en la vida real. Ella me hacía una pregunta, yo le respondía con otra, y ella no contestaba. Había una sensación de conversación pendiente. Entonces dijo algo que jamás me había dicho en vida. Dijo que sabía que había sido una mala madre, que tenía problemas que nunca supo manejar, demonios que nunca aprendió a controlar. Y luego añadió algo que me desarmó completamente, que me amaba, pero que nunca supo cómo hacerlo bien. En la vida real jamás habría admitido algo así. Casi nunca me despierto llorando por un sueño. Esa vez sí. Me desperté sollozando, con una sensación de pérdida profunda, como si acabara de despedirme realmente. El sueño no se iba de mi mente, era persistente, incómodo. Finalmente decidí buscar su nombre en internet, no porque creyera que estuviera muerta. Solo quería calmar mi cabeza, confirmar que todo estaba en orden y dejar atrás la intensidad del sueño. Lo primero que apareció fue su obituario. Había muerto exactamente el día en que, un año antes, comenzó mi depresión repentina. La fecha coincidía con precisión. Me quedé helada frente a la pantalla. No hubo dramatismo, solo un vacío extraño. Luego vino el shock, después las implicaciones legales que como hija única tuve que atender. Y algo curioso pasó. Después de todo eso, mi depresión empezó a disminuir. No volví a soñar con ella. No digo que haya sido un mensaje del más allá. No digo que su espíritu viniera a despedirse. Lógicamente, podría explicarse como coincidencia, como una reacción inconsciente a algo que tal vez escuché sin registrar, o simplemente una sincronía brutal.
pero lo que no puedo explicar es la intensidad del cambio emocional exactamente en la fecha de su muerte, sin yo saberlo, ni la obsesión específica con el joyero y las peinetas, ni la claridad de ese sueño donde por primera vez escuché algo que en vida jamás me habría dicho. Ella no fue una buena madre, fue dañina, eso no cambia, y tal vez por eso esta experiencia es aún más desconcertante, porque no es una historia bonita de reconciliación, es ambigua, incompleta, como nuestra relación. A veces pienso que, incluso en la distancia, incluso después de años sin contacto, hay lazos que no se rompen del todo. Y otras veces creo que fue simplemente mi mente cerrando un ciclo que nunca tuve la oportunidad de cerrar en vida. No sé cuál explicación me deja más tranquila. Lo único que sé es que el día que supe que había muerto fue el mismo día en que mi cuerpo ya lo sabía. Y eso, hasta hoy, sigue jugando con mi cabeza. Mi papá murió hace más de 20 años. Yo era joven cuando pasó, pero lo suficiente grande como para recordar perfectamente cómo era. Fuerte de carácter, protector a su manera, con un sentido del humor muy particular. Era de esos hombres que no demostraban cariño con abrazos constantes, pero sí con frases directas y comentarios que parecían regaños, aunque en el fondo siempre llevaban preocupación. También era fumador empedernido, siempre había olor a cigarro en su ropa, en el auto, en el garaje. Ese aroma es algo que asocio directamente con él. Yo, en cambio, nunca he fumado. El olor al tabaco no forma parte de mi vida cotidiana. Durante años después de su muerte, lo extrañé en silencio. La vida siguió. Trabajo, responsabilidades, rutina. Aprendes a vivir con la ausencia. De vez en cuando lo recordaba cuando necesitaba un consejo o cuando me enfrentaba a una decisión difícil, pero nada fuera de lo normal. Nunca tuve experiencias raras relacionadas con él, hasta que pasó algo que todavía me cuesta explicar. Esto ocurrió hace aproximadamente 10 años. Estaba conduciendo de regreso a casa por una carretera rural que conozco muy bien. Es una de esas vías de pueblo con curvas cerradas y visibilidad limitada. Hay un tramo específico que termina en una intersección en forma de T justo después de una curva ciega. Normalmente soy extremadamente cuidadoso en esa parte porque sabes que si te descuidas, puedes salir disparado sin ver lo que viene. Ese día, sin embargo, tenía la cabeza en otra parte. Había tenido una jornada pesada, problemas del trabajo, preocupaciones personales, 1000 pensamientos cruzándose al mismo tiempo. Conducía en piloto automático. De repente me di cuenta de algo que me heló la sangre. Me estaba acercando a la intersección demasiado rápido. Fue uno de esos segundos donde todo se vuelve más nítido. Miré al frente y sentí ese golpe de adrenalina cuando entiendes que estás a punto de cometer un error serio. Instintivamente bajé el pie para frenar, pero el pedal ya estaba a medio recorrido. Eso fue lo más extraño. Era como si alguien ya lo hubiera presionado antes que yo. Y en ese mismo instante, el interior del auto se llenó del olor intenso a cigarro. No un olor leve o imaginado. Era fuerte, claro, inconfundible. El mismo olor que impregnaba la chaqueta de mi papá cuando regresaba del trabajo. El mismo olor que recordaba de mi infancia. El olor apareció de golpe, al mismo tiempo que el freno estaba ya presionado. Logré detener el auto a tiempo, justo antes de la intersección. Si hubiera seguido a la velocidad que llevaba, habría salido directo sin ver lo que pudiera venir desde la carretera principal. Mi corazón latía con fuerza. Me quedé unos segundos agarrando el volante, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Y entonces lo escuché. No fue una voz externa, fue dentro de mi cabeza, clara como el día. Ahora fíjate por dónde vas, Chapulín. Exactamente el tipo de frase que él habría dicho. Esa mezcla de regaño y cariño que lo caracterizaba. Incluso usó el mismo apodo que solía decirme cuando era niño. No sentí miedo, sentí algo diferente, una mezcla de sorpresa y una calma extraña. El olor a cigarro desapareció tan rápido como había llegado. Me quedé ahí un momento más antes de seguir conduciendo, esta vez con una concentración absoluta. El resto del camino fue normal, pero mi mente no dejó de darle vueltas a lo ocurrido. No he vuelto a experimentar algo así desde entonces. Quiero pensar que, incluso después de 20 años, mi papá todavía estaba pendiente de que no hiciera una tontería en una curva peligrosa. Gracias, papá, todavía te extraño.
Hay historias que no son terroríficas en el sentido clásico, pero que te dejan con esa sensación extraña de que hay cosas que no entendemos del todo. Esta es una de esas, y no tiene que ver con fantasmas que asustan, sino con despedidas. Hace algunos años adopté a mi perrita en un refugio. Cuando la conocí, ya tenía 10 años. No era una cachorra juguetona ni el tipo de perro que la mayoría busca. Era mayor, tranquila, con esa mirada sabia que solo tienen los perros que ya han vivido mucho. Su dueño anterior había fallecido inesperadamente y por eso terminó en el refugio. Cuando me entregaron su expediente médico, algo me llamó mucho la atención. Estaba impecable, vacunas al día, controles constantes, tratamientos preventivos. Era evidente que su dueño la había amado profundamente y había hecho todo por cuidarla bien. Eso me conmovió mucho. Sentí que no solo estaba adoptando a un perro, sino continuando una historia que alguien más había empezado con muchísimo cariño. Durante los casi 6 años que estuvo conmigo, fue mi compañera constante. Se mudó conmigo entre departamentos y hasta entre ciudades, siempre tranquila, siempre pegada a mí. Era una perrita pequeña y ya mayor, pero con una energía especial, y aunque su salud era delicada por la edad, siempre parecía fuerte. Sin embargo, a lo largo de esos años pasaron varias cosas extrañas, pequeños detalles, situaciones raras que coincidían cuando ella estaba presente. Nada demasiado dramático, pero sí lo suficiente como para que yo levantara una ceja más de una vez. Una noche, cuando estábamos visitando a mi entonces novio en otra ciudad, habíamos pasado el día normal. Cena, conversación, televisión, nada fuera de lo común, ya era hora de dormir. Las luces se apagaron casi al mismo tiempo. Yo estaba cerca de la puerta corrediza del patio, que daba hacia el estacionamiento del edificio. Había algo de luz entrando desde afuera, esa iluminación tenue de los focos del estacionamiento. Me incliné para recoger algo del suelo, y en ese momento escuché algo pasar zumbando justo por encima de mi cabeza. No fue un ruido fuerte, fue rápido, seguido de un golpe suave contra el vidrio de la puerta y el movimiento inmediato de las persianas, que comenzaron a agitarse como si algo las hubiera atravesado. Mi reacción automática fue pensar que mi novio me estaba haciendo una broma, que me había lanzado algo, tal vez unos calcetines hechos bola. Fue lo primero que se me vino a la mente. Me incorporé lista para decirle que no era gracioso, pero cuando levanté la mirada, lo vi completamente inmóvil. Sus ojos estaban abiertos como platos. Había escuchado lo mismo, había visto las persianas moverse. No había ningún objeto en el suelo, nada contra el vidrio, nada que justificara ese sonido o ese movimiento. Y lo más extraño, aunque las persianas seguían balanceándose, no había nada que las hubiera golpeado. Encendimos todas las luces y revisamos cada rincón. Ninguna explicación lógica. Yo estaba a unos 2 metros de la puerta. Él y mi perrita estaban más lejos, a unos 3 o 4 metros. No había corrientes de aire, no había objetos sueltos, no había nada que pudiera haber causado ese impacto. Esa noche mi perrita falleció. Fue tranquilo mientras dormía, sin sufrimiento visible. Simplemente se fue. No pudimos evitar relacionar ambos eventos, ese ruido inexplicable, esa especie de algo pasando cerca de mí, ese momento tan preciso antes de que ella muriera. Con el tiempo, he pensado mucho en ello. Mi perrita había sido profundamente amada por su dueño anterior, un hombre que, según su expediente, la cuidó con dedicación absoluta hasta el día que falleció. Siempre me pregunté cómo habría sido para él dejarla sola. A veces me gusta pensar que esa noche no fue algo aterrador, sino una visita, que, de alguna manera que no comprendemos, su antiguo dueño vino a asegurarse de que ella estuviera bien, y que, cuando fue su momento de irse, vino por ella. No tengo pruebas, solo tengo un recuerdo vívido de un sonido que no tiene explicación y unas persianas moviéndose en una habitación cerrada. Y tengo la certeza de que esa noche algo ocurrió. No fue miedo lo que sentí después, fue una mezcla extraña de tristeza y calma, como si de alguna forma ella no se hubiera ido sola. Y si realmente alguien vino por ella esa noche, quiero creer que fue alguien que la amó tanto como yo. Antes de terminar este video, queremos darnos la oportunidad de saludar y agradecer a nuestra comunidad de tenebrosos. Valoramos mucho su apoyo. Cada suscriptor, cada comentario, cada like nos motivan a seguir creciendo y mejorando. Ustedes nos dan la oportunidad de hacer algo que nos apasiona y recuerden que si tienen una historia para compartir con nosotros, no olviden enviarla a nuestro correo electrónico que está en la descripción del video. Nos vemos en el próximo universo.